Dios los bendiga. Amén. Si está vivo, diga amén. Amén. Los demás hay que resucitarlos. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar una vez más aquí esta mañana y continuamos con la serie que hemos iniciado llamada Hechos. Y antes de entrar en el tema específico de esta mañana quiero poder explicarle un poquito. Y tomamos esta palabra Hechos desde el término en inglés Acts. Y a su vez esa palabra la vimos como un acrónimo, es algo así que cada letra nos define una palabra. Por eso Hechos nos habla de adoración, nos habla de confesión, nos habla de gratitud, pero también nos habla de súplica. Y en esos cuatro aspectos vemos cómo el Señor anhela, desea y quiere que usted y yo aprendamos no solamente a hablar de fe, sino a vivir la fe. Y es lo que hemos sentido de parte de Dios para este mes de febrero. Sé que es un mes en donde normalmente hablamos acerca del amor, de la familia, de la pareja, y todo eso es muy importante. Sin embargo, hemos sentido el Espíritu poder hablar y enfocar este tiempo, hablar específicamente acerca de esto. Y hablamos de Hechos no como el libro como tal escrito por Lucas, Hechos de los Apóstoles, en donde vemos tantas cosas maravillosas que Dios hizo a través de su Santo Espíritu en el primer tiempo, en el primer siglo, sino que hablamos de hechos como las acciones que usted y yo tenemos que implementar en nuestra vida, como aquellas cosas que usted y yo tenemos que hacer para que nuestra fe no sea solamente de palabras, sino que sea una fe activa, una fe real. Y quiero tomar o retomar más bien el pasaje que la semana pasada estuvimos estudiando, Hechos capítulo 10, simplemente para introducir este tema de esta mañana. Hechos capítulo 10, en el verso 33. Los que estuvieron la semana anterior recibieron la palabra acerca de lo que fue la vida de Cornelio y cómo Pedro fue enviado a este hombre para que pudiera no solamente llevar la manifestación del Espíritu Santo, sino para confirmar lo que Dios quería hacer a través de la vida de este hombre. Y en el capítulo 10, en el versículo 33, dice la Biblia de la siguiente manera. Dice: enseguida envié a mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Está hablando Cornelio. Todos estamos aquí listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. Entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican, dice, mire lo que dice, y se dedican ¿a qué? A hacer lo bueno, sin importar de qué país sea. Versículo 36. Este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor, que manda sobre todos para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Versículo 37. Ustedes ya saben lo que ha pasado en toda la región de Judea. Todo comenzó en Galilea después de que Juan bautizó a Jesús de Nazaret y Dios le dio el poder del Espíritu Santo. Como Dios estaba con él, Jesús hizo siempre lo bueno y sanó a todos los que vivían bajo el poder del diablo. Y el versículo 39 dice: nosotros vimos todas las cosas que Jesús hizo en todo el territorio judío. ¿Qué tal si usted inclina su rostro ahí un momento? Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad maravillosa que tú me das de poder compartir tu preciosa palabra, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo esté a través de mi boca, Señor, para llevar el mensaje a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, tu asistencia, que seas tú, Dios, en medio de nosotros, que hables a lo más profundo del corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Y me llama la atención, y por qué quise tomar este texto de Hechos capítulo 10, porque está hablando acerca de Cornelio. Ya ustedes conocen posiblemente la historia, la han leído muchas veces, pero me llama la atención que cuando Pedro llega, lo que le dice a Cornelio es: nosotros estamos listos.
para que tú nos digas todo lo que Dios ya te dijo que nos dijeras. Estamos aquí preparados. Y dice que entonces Pedro lo primero que hizo es: ok, ahora entiendo que para Dios todos somos iguales. Pero Pedro está diciéndole aquí a Cornelio y a la gente que estaba con él, le estaba diciendo: nosotros vimos lo que Jesús hizo. Y le está marcando una importancia mayor, no solo a las palabras, sino a los hechos que Jesús declaró, que Jesús mostró a través de su vida. Y yo quiero llevarlo a entender que para vivir una vida de hechos es necesario que usted y yo miremos a un modelo, a un referente, a un ejemplo que se llama Jesús. En la versión Reina Valera dice cómo este Jesús anduvo haciendo bienes a todos. Jesús no se dedicó a criticar, a hablar mal del uno, del otro, no. Jesús enfocó sus fuerzas principalmente a hacerle bien a la gente. Enfocó sus fuerzas a demostrar el reino de Dios manifestado en esta tierra a través de los hechos, no a través solamente de las palabras. Y es por eso que yo quiero llevarlo en este día, que usted entienda la importancia de su vida como un libro abierto. Recuerde que la semana pasada terminamos diciendo que debemos predicar el Evangelio en todo tiempo, y si es necesario, usemos las palabras. Y también les decía otra frase bien importante de este hombre, San Agustín, y decía: ten cuidado de poder predicar con tu vida el Evangelio. Quizás ese sea el único sermón que alguno escuche o que alguno vea, porque nuestras vidas se vuelven un libro abierto, un referente para muchas otras personas. Tú posiblemente vienes a la iglesia y dices: no, yo no soy líder, yo no soy pastor, yo no sé nada de teología, yo solamente soy un cristiano común y corriente. Pero ¿en dónde dice la palabra que la vida modelar, que la vida de hechos tiene que ser una vida solamente para aquellos que estudian teología? Es una vida que tú y yo tenemos que llevar simplemente por el hecho de haber recibido el modelo perfecto que es Jesús. El modelo de Jesús nos muestra que usted y yo tenemos que vivir una vida de hechos. Ahora, lo segundo que yo quiero destacar en este día es que Dios muestra su obra en nosotros a través del accionar de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no obra siempre de la misma forma. Algunos podrán decir: pastor, pero es que la Biblia dice que así como en el pasado Dios obró, Dios puede obrar hoy. Se está refiriendo a que el mismo Dios que con poder actuó en el pasado es el mismo Dios que tiene poder para actuar hoy. Pero no significa necesariamente que exactamente lo mismo que Dios hizo en el pasado lo va a hacer hoy. Porque hoy estamos en un contexto cultural y de tiempo distinto, porque sus necesidades pueden ser en algún sentido distintas a las necesidades de esa época, porque estamos usted y yo viviendo tiempos distintos, por lo tanto Dios actúa de formas distintas. Pero muchas personas viven su vida como si fuera la misma repetición o la fotocopia de lo que fue la vida de alguien más en el pasado. Quizás alguien en el pasado vino a Cristo y oró, hizo una oración, y esa oración fue tan sincera y tan fuerte que el Señor obró y restauró su matrimonio. Pero han pasado 5, 10, 15 años y otra vez su matrimonio está en conflicto, y entonces quiere repetir exactamente la misma oración de hace 10 o 15 años, que muy posiblemente no le va a funcionar exactamente igual. ¿Por qué? Porque no es una varita mágica que usted y yo tenemos. Porque no se trata de que Dios esté interesado de que usted y yo nos relacionemos con una fórmula. Dios no nos está dando una fórmula donde nos dice: mire, usted tiene que mezclar un poquito de fe con un poquito de esta palabra, y si usted menciona esta otra palabra, inmediatamente se le hace el milagro. No. No es una varita mágica que le tenemos que estar pasando en nuestra vida constantemente. Y muchos están viviendo su vida cristiana simplemente de varita en varita. Y entonces tienen un problema hoy y quieren la varita mágica de Dios. Y tienen un problema mañana y quieren otra vez aplicar la varita mágica de Dios. Y Dios no está interesado en que usted y yo nos relacionemos con una fórmula. Dios está interesado en que usted y yo nos relacionemos con su Espíritu. Y el Espíritu nos va a llevar a que usted y yo podamos orar de una manera correcta.
La misma palabra nos habla en Santiago y nos dice que usted y yo no sabemos orar. Y lo dice de una forma fuerte, contundente. Es que ustedes no reciben porque no saben pedir. Ustedes no saben orar. Y entonces esto nos deja al descubierto una cantidad de cosas que nos damos cuenta de que tenemos que aprender. Y entonces lo que Dios está hablando y la introducción a través de lo que Dios está haciendo en la vida de Pedro, le está diciendo a Pedro, mira, yo hago las cosas distintas. Pedro estaba allá en la azotea de la casa que lo estaba albergando y allá tuvo una visión, y entonces Pedro le dice a la voz de la visión, y le dice, es que yo no he comido nada común, nada inmundo ha pasado por mi boca. Y entonces Dios le tiene que llamar la atención y le dice, oiga, cuidado, lo que yo he limpiado usted no lo puede llamar inmundo o común. Y le está llamando la atención a Pedro de que rompa paradigmas en su pensamiento, de que pueda ver lo nuevo que Dios está haciendo. Y por eso cuando viene a la casa de Cornelio dice, ay, ahora entiendo que para Dios todos somos iguales. Ahora entiendo de que Dios está haciendo algo no solamente en los judíos, sino también en los gentiles. Ahora entiendo de que Dios puede obrar como Él quiera, y yo no puedo encasillar a Dios para que haga las cosas como yo quiero. Pero muchos están viviendo una vida cristiana con un Dios encasillado, con la varita. Alguno posiblemente vino al Señor y le dijo, Señor, tengo un problema económico, por favor, hazme un milagro. Y sí, Dios hizo un milagro. Dios abrió una puerta, Dios trajo una provisión de manera milagrosa. Gracias Dios, qué bendición. Pasó el tiempo, pasaron los años y volviste a tener una necesidad económica, porque desafortunadamente los seres humanos, y perdóneme que se lo diga así, perdóneme, no lo quiero ofender ni mucho menos, pero los seres humanos lastimosamente a veces actuamos como animales. Que no aprendemos. Que estamos y nos damos con la misma piedra, y estamos y caemos en el mismo hoyo. Y entonces volvemos a tener otro problema, y como nos recordamos que hace un tiempo oramos y Dios hizo un milagro, queremos volver a venir a Dios, Señor, hazme otra vez el milagro. Y entonces Dios puede venir y decirte, ok, te quiero hacer un milagro, pero también tú tienes que poner de tu parte. Ahora te voy a enseñar a hacer un presupuesto. Ah, no, Señor, presupuesto no, solo milagro. Porque queremos vivir con la varita mágica de venir a Dios, Señor, hazme el milagro y no más. Y hay gente que viene a la iglesia solamente para buscar el milagro, y reciben el milagro, Señor, cuando te vuelva a necesitar te visito. Y no podemos vivir esa vida. Debemos entender que Dios está queriendo obrar en nosotros a través de un accionar de fe, no solamente de una boca que habla de fe, sino de una vida que demuestra la fe, y la fe se demuestra con obras o con hechos. Santiago también lo dice. Algunos dirán, yo tengo fe, pero yo te voy a decir, yo te voy a demostrar mi fe a través de mis obras. Y no estoy hablando de la fe que salva, estoy hablando de la fe activa, de mi día a día, de mi vivencia personal con Dios. Entonces, habrá momentos en donde Dios hace un milagro, qué bueno, pero habrá otros momentos en donde Dios quiere que tú también metas los pies al agua, en donde Dios quiere que tú también hagas algo. No es solamente, Señor, por favor, restaura mi matrimonio por arte de magia. No, Señor, tú tienes que colocar de tu parte. Tú tienes que saber que debes empezar a dialogar con tu pareja, que tienes que buscar ayuda, consejería, una guianza que te ayude a solucionar problemas. Señor, vengo a pedirte el milagro de sanación en mi cuerpo, pero no te alimentas bien, pero no duermes bien, pero no te cuidas. Entonces Dios está diciendo, ¿qué me estás pidiendo si tú no estás queriendo hacer nada por ti? Entonces vivimos la vida como que tenemos la varita mágica que llamamos fe para que Dios haga lo que yo quiero, cuando Dios está esperando muchas veces hacer mucho más, pero que tú y yo también hagamos algo. Y entonces Dios le habla a Pedro y le dice, mira, las cosas son distintas. No solamente es a los judíos, es también a los gentiles. Y es más, los gentiles les van a demostrar a los judíos que es vivir verdaderamente una vida de fe. ¡Qué increíble esto! ¿Y sabe por qué? Porque lo tercero que yo quiero decirle en este día es que siempre va a haber un Jordán que tenemos que cruzar.
En el pasado vamos a encontrar al pueblo de Israel saliendo de la esclavitud y Dios hizo un milagro y abrió el Mar Rojo. ¿Qué hicieron los israelitas? No hicieron nada para que el Mar Rojo se abriera. Estaba Moisés ahí queriendo orar con la varita. Señor, mira, ¿por qué nos sacaste? Vienen los egipcios y nos van a destruir. ¿Qué le dice Dios? No ores. No es tiempo de orar. Es tiempo de actuar. Muévete, cruza el mar. ¿Cómo voy a cruzar el mar? Extiende tu mano y el mar se va a abrir. Extendió Moisés la mano, el mar se abrió. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro! 40 años más tarde, un poco más de 40 años más tarde, se encuentra el pueblo de Israel frente al río Jordán para entrar a la tierra prometida. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Josué, voy a abrir el Jordán. Pero saben, tienen que hacer dos cosas. Número uno, se tienen que santificar. Y número dos, los sacerdotes tienen que meter los pies al agua. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el Señor hoy? Te está diciendo, iglesia, es tiempo de que despiertes, de que no puedes estar esperando solamente el milagro de Dios. Claro que Dios está haciendo milagros, pero Dios está esperando que el milagro sea mayor en tu vida cuando tú eres parte del milagro. Porque hay que vivir una vida de hechos. Y entonces Dios le habla a Josué y le dice, bueno, voy a abrir el Jordán, voy a interrumpir el curso de la corriente, pero lo voy a hacer solamente hasta cuando los sacerdotes coloquen sus pies en el agua. Lo que te quiero decir es que van a haber momentos en tu vida en que te tienes que meter al agua, en que tienes que pagar un precio. Todos tenemos que cruzar un Jordán en nuestra vida. Ahora, si lo analizas bien, después de ese paso del Jordán, hubo otro Jordán. En la Biblia nos habla de otro Jordán. Y es el Jordán de los pecados de la humanidad. ¿Quién podía cruzar ese Jordán? Nadie. ¿Pero qué hizo Dios? Envió a su Hijo para que pusiera sus pies en el agua. Para que cuando Jesús, estando acá en la condición de hombre, de servidor, y entregara su vida voluntariamente, ese Jordán de los pecados se interrumpiera y tú y yo pudiéramos tener paso para nuevamente tener una relación con Dios. Y si usted no se lleva nada más sino esto, está bien. Escúcheme esto. El sacrificio de unos pocos es la bendición de muchos. Porque siempre van a haber personas que se sacrifican más que otras. Piénselo en el contexto de su casa. En su casa siempre va a haber alguien que se sacrifica más que otro. Siempre va a haber un cónyuge que se sacrifica más que el otro. Y no le estoy queriendo decir esto para que usted le eche en cara a su pareja lo que está haciendo. Si ves, el pastor está diciendo que tienes que hacer más. No, siempre va a pasar en muchas áreas. Siempre va a haber alguien que ora más que otro. Siempre va a haber alguien que busque a Dios más que el otro. Siempre va a haber alguien más espiritual que otro. Siempre va a haber alguien que quiere pagar el precio más que otros. Porque el sacrificio de unos pocos es bendición para muchos. Y eso es lo que Jesús nos está demostrando. Jesús se sacrificó a sí mismo. ¿Para qué? Para que nosotros, y no solamente nosotros, sino millones y millones de personas en toda la historia fuesen beneficiados por el sacrificio de uno que fue suficiente para que usted y yo pudiéramos alcanzar el mayor milagro. Pero ahora Dios dice, hey, es tiempo de cuidar esa salvación. Y no se trata de que Dios no la quiera quitar o que la vamos a perder si entonces no voy a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que hay que vivir una vida de hechos, una vida en donde mostramos que verdaderamente Dios ha cambiado mi vida. No estoy hablando de que usted viva una vida perfecta porque nadie lo es, pero sí le estoy hablando de que vamos a hacer lo posible, vamos a procurar demostrarle a la gente que mi vida es distinta, que ya yo no soy el mismo de hace 10 o 15 o 20 años, sino que yo hoy soy una persona distinta, que
porque yo ya no soy el mismo del año pasado, que me enojaba mucho. No, yo hoy ya estoy haciendo un esfuerzo y le estoy pidiendo a Dios un dominio propio y estoy haciendo lo que tengo que hacer para que el milagro de Dios se opere en mi vida. Pero es necesario dejar de vivir con la varita mágica. Señor, por favor, ayúdame, bendíceme. Parecemos ovejas heridas a toda hora, lloriqueándole a Dios a toda hora. ¿Y cuántas veces Dios dirá, ay, otra vez? No ha aprendido la lección. Y Dios quiere que usted y yo aprendamos lecciones. Por eso las pruebas, hermanos. Yo sé que las pruebas a nadie le gustan. Yo sé que nadie ayuna y ora para que Dios le dé pruebas. Porque cuando nos hablan de pagar el precio, nos duele. Claro que nos va a doler. Pero yo le pregunto, ¿será que a Jesús no le dolió sacrificar su vida? ¿Será que a Jesús no le dolieron los latigazos, no le dolieron las increpaciones de la gente, no le dolieron los clavos en sus manos y en sus pies? ¿Será que a Jesús no le dolió que la gente le diera la espalda? ¿Será que Dios no sintió dolor al ver a la gente gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿Será que no? Es un paseo para Jesús. Claro que le dolió, porque el sacrificio duele, pero el sacrificio da como resultado bendición, quizás no solo para mí, o aún posiblemente ni siquiera para mí, sino para otros. O díganme los padres si no se tienen que sacrificar por los hijos. Y muchas veces se sacrifican tanto que al final del tiempo se dan cuenta o hasta piensan realmente valió la pena, porque quizás cuando los hijos crecen se van y escasamente te hacen una llamada a la semana o al mes o al año. Y entonces tú piensas, ¿valió la pena el sacrificio? ¡Claro! Siempre va a valer la pena el sacrificio. Lo que pasa es que a veces queremos que el sacrificio valga la pena para mí. Pero por eso le digo, el sacrificio de pocos es bendición para muchos. Y siempre habrá un Jordán que tenemos que cruzar. Lo cuarto que quiero compartir con ustedes, y con esto termino, es que quiero mostrarle que esto que Pedro está diciendo, nosotros vimos lo que Jesús hizo. No solamente escuchamos lo que Jesús dijo, sino que vimos lo que Jesús hizo. Quiero darles simplemente dos ejemplos, porque podemos tener tantos ejemplos a nivel de los evangelios de lo que Jesús hizo y que lo hizo distinto a como pudiéramos imaginar. Y el primero de los ejemplos está en Marcos capítulo 2. Porque lo que yo quiero decirle hoy es que los hechos se refieren a los milagros que ocurren de formas distintas. Y Marcos capítulo 2 nos narra uno de esos milagros. Acompáñenme por favor a Marcos 2. Y vamos a leer este pasaje desde el versículo 1 en adelante. Dice: después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús estaba en casa, mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarle las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo, abrieron un agujero y por allí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensando: ¿cómo se atreve este a hablar así? Lo que dice es una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo. Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada
esto. Mire lo que dice la gente al final. Nunca habíamos visto nada como esto. Porque Dios opera milagros de formas distintas. Quizás usted está anhelando el milagro que Dios hizo en la vida de otro. Hermano, no anhele el milagro de otro. Busque su propio milagro, porque Dios quiere obrar en usted de una forma distinta. La necesidad económica puede ser similar, pero la forma en que Dios quiere suplirla puede ser distinta. El problema familiar que usted esté enfrentando se puede parecer al de otra pareja, pero Dios quiere obrar en usted de forma distinta. Y entonces dice la gente, no, lo que vimos no lo habíamos visto jamás. Ahora llama la atención varias cosas en este pasaje. Número uno, que los que tenían fe eran los muchachos que llevaban al enfermo y no el enfermo. Ahora, yo no sé si el enfermo tenía, aunque fuera un poquito de fe o no, pero la Biblia está enfatizando en que la fe la tenían los 4 amigos que fueron a llevar a este hombre. Y Dios honró la fe de ellos. Lo segundo que vemos acá es que Dios le dice al paralítico algo que implica una acción por parte de él. Y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No sé cómo piensa usted en esto, pero imagínense el cuadro, imagínense que por este techo bajen a un enfermo y está Jesús acá. Y entonces le colocan el lecho delante de Jesús. Jesús ve esto, ve a los 4 hombres allá en el techo sosteniendo las cuerdas con que bajaron. ¿Qué están haciendo? Es que acá te traemos a este enfermo para que lo sanes. Y Jesús dice, ok, espéreme tantito. Te perdono tus pecados. Se hace un alboroto. ¿Cómo así? Ellos están diciendo que quieren que lo sane y le están perdonando los pecados. Le dicen, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarlo o sanarlo? Ahora, para que se den cuenta que tengo el poder, ¿sabes qué? Levántate, toma el lecho porque yo no quiero que me dejes desorden acá y te vas para tu casa. Ahora, piense por un momento. Un hombre, yo no sé cuántos años pudo haber estado este hombre en ese lecho. Pero aún si pensamos en un caso similar, acuérdese del paralítico de Betesda. ¿Recuerda esa historia? En Juan capítulo 5. Dice que había un hombre que 38 años estuvo enfermo. Toda una vida, paralítico. Lo llevaban en la mañana al estanque y lo recogían en la noche. Y había una leyenda, digámoslo así, que de cuando en cuando las aguas del estanque se sacudían y el primero que se zambulliera al estanque quedaba sano. Imagínense el pobre paralítico, no se podía ni mover. Y 38 años estuvo. Yo no sé este paralítico que estamos leyendo cuántos años estuvo. Pero en las dos historias llama la atención que a los dos le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Piense por un momento. ¿Qué ganas va a tener el paralítico de agarrar el lecho y llevárselo? Después de haber recibido el milagro, yo me lo imagino que pudo estar caminando, brincando, corriendo por todos lados, dándose cuenta de que verdaderamente el milagro había sido hecho en su vida. Y lo último que podía pensar es en el bendito lecho. ¿Por qué Jesús le dice, toma tu lecho y vete? ¿Sabe por qué? Porque la vida de acción que Dios quiere que usted y yo vivamos es una vida que se impone por aquello que antes nos controlaba. Se lo explico de otra manera. El lecho era la atadura, era la cadena que tenía a estos paralíticos enfermos, en un sentido simbólico. Cuando Jesús le dice, toma tu lecho y vete a tu casa, le está diciendo, aquello que te controlaba ya no te controla más. Ahora tómalo en tu mano para evidencia a todos de que ya eso no te controla, sino que tú controlas lo que antes te controlaba a ti. Una vida de hechos. La vida de hechos es que si antes a mí me conocían como que el aventado, el que no me podían decir nada porque yo ya estaba ahí buscando el pleito y el problema, cuando me vuelvan a ver, yo voy a ser una persona tranquila, que aun cuando me estén ofendiendo, yo le digo, ok, mira este y dame en este también. ¿Qué te pasó?
Dirían los mexicanos, ¿se agüitó? No. ¿Se acobardó? No. Es distinto. Cambió. Yo ya no necesito demostrarle a nadie que yo ya soy fuerte. Yo no necesito mostrarle a alguien, perdóneme que use los términos mexicanos, no. Ya no le necesito demostrar a alguien que yo no soy un mandilón. Ya Dios me cambió, yo ayudo en mi casa. Una vida de hechos. Porque sabe, me llama la atención esta frase, se me viene a la mente en este momento, esta frase de una persona que posiblemente no conoce a Dios, no sé, pero dice esta persona que desgastamos tanto fuerza, tiempo y dinero en demostrarle cosas a gente a las cuales ni le importamos. ¿A quién le está queriendo demostrar usted algo? Lo que usted y yo tenemos que demostrar es la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso sí lo tenemos que demostrar. ¿Y cómo lo demostramos? Con hechos. El segundo pasaje está en Juan capítulo 9. Para que se dé cuenta de que los milagros que Jesús hizo fueron distintos. Juan capítulo 9 nos habla de otra condición distinta. Veíamos en Marcos paralítico, acá estamos viendo a un ciego, pero no a cualquier ciego, porque Jesús sanó a muchos ciegos. Por allá habla la Biblia en Marcos 6 acerca de un ciego que lo llaman Bartimeo, que estaba mendigando a la orilla del camino, pero aquí está otro ciego distinto. Y dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego, nunca había visto. Y los discípulos, miren lo que le preguntaron los discípulos: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes, ¿qué? Vean, dice, cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo de Dios mi Padre que Él me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Enseguida Jesús, mira lo que hizo Jesús. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Gracias a Dios era ciego. Que si hubiera visto lo que estaba haciendo Jesús, no se lo dejaba hacer. Y entonces tomó un poco de ese lodo, se lo colocó en los ojos, y entonces le dijo: ve al estanque o a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó, dice, ya podía ver. Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el joven ciego que se sentaba a pedir dinero? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía: claro que yo soy. Entonces le preguntaron: ¿cómo es que ya puedes ver? Él respondió: un hombre llamado Jesús hizo lodo. Me imagino que le contaron porque no lo vio. Me lo puso en los ojos y me dijo que fuera a la piscina de Siloé y me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. ¿Y dónde está Jesús?, le preguntaron. No lo sé, contestó él. Entonces mira otro milagro que Jesús, y lo hizo distinto. Y entonces lo que yo quiero llamar la atención en este día es que usted se dé cuenta de que Dios, aunque es el mismo Dios poderoso que tiene la autoridad, el poder, el dominio de hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera, en el tiempo que Él quiera, no necesariamente Dios obra de la misma manera en tu vida y en mi vida, o en el pasado como en el tiempo de hoy. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cómo es posible eso? No se está refiriendo al actuar de Dios, se está refiriendo a la esencia de Dios. Dios no cambia en su esencia, pero la forma de hacer las cosas sí cambia. Porque la lección que usted tiene que aprender no es la misma que yo tengo que aprender. Y Dios obra de acuerdo a la lección que usted y yo tenemos que aprender. Compartí esta semana una reflexión que la llamaba bendición o lección.
Porque muchas veces estamos cuestionando las situaciones que estamos viviendo y aunque no parecen en ninguna forma bendición, las descartamos. Cuando muchas veces, cuando no son bendición, pueden ser una lección que a la final se convierten en bendición. Entonces no podemos despreciar ningún momento que usted y yo estamos viviendo. Posiblemente sea consecuencia de sus propios actos. Ok, ¿cuál es la lección que tienes que aprender? Para que esa lección aprendida se convierta a la postre en una bendición. Y aquí está entonces otro hombre con una necesidad. De nacimiento había nacido ciego. Y lo que le preguntan los discípulos parece una pregunta fuera del lugar y le dicen, bueno, maestro, tenemos una curiosidad. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? ¿Pecó él o sus padres? ¿De qué están hablando ustedes? Ni él ni sus padres. Porque hay condiciones en la vida de las personas que no necesariamente son consecuencias ni de esas acciones de esa persona, ni de las acciones de su familia. Simplemente son situaciones particulares que Dios permite para que la gloria de su nombre se manifieste en un momento particular, en una circunstancia particular, y la gente pueda ver que Dios es poderoso para hacer cosas nuevas en este tiempo. Amén. Así que si tú estás viviendo una situación hoy que parece que no tiene solución, que parece que no hay salida, yo te quiero decir en este día, aquí está Jesús que puede darle un nuevo rumbo a tu vida. Aquí está Jesús que puede dar una nueva luz a tus ojos. Aquí está Jesús que te puede levantar de esa parálisis emocional y espiritual en la que estás, para que tú puedas caminar, pero también para que puedas ver. Y escupió y tomó el lodo y se lo untó en los ojos. Algunos dirán, qué asco. Pero bendita saliva de Jesús. Porque cuando usted y yo tenemos una necesidad tan fuerte, no nos importa lo que tengamos que hacer. Si hay un rayito de esperanza, por ahí nos vamos. Si usted, yo no sé si usted haya vivido en su vida o en su familia un diagnóstico terminal. Ya se acabó tu vida, tienes algo o alguien en tu familia tuvo algo y te dijeron no hay nada que hacer. Y cuando nos dicen no hay nada que hacer, pareciera que el mundo se nos viniera encima. Pero si quizás nos dan un rayito de esperanza, entonces nosotros vamos a hacer lo que sea, no importa el dinero, no importa el esfuerzo, no importa lo que haya que hacer. Mientras que tengamos ese rayito de esperanza, nosotros vamos a agotar ese recurso, ¿sí o no? Pero sabe una cosa, que muchas veces en el contexto natural se cierran todas las posibilidades. Y nos vemos arrinconados, no vemos para dónde agarrar. Y es en ese momento en donde Dios dice, aquí es donde actúo yo. Cuando estás frente a la imposibilidad de tu vida, cuando tú ya no tienes el control de la situación, cuando tú ya no tienes de qué alardear y decir, es que yo fui, entonces Dios actúa. Para que te des cuenta que no es tu sabiduría, que no es tus posibilidades, sino que es la mano de Dios la que nos hace posible lo imposible. Amén. Este muchacho no tenía posibilidades de vida. Estaba condenado a vivir pidiendo limosna a la entrada de un templo. Pero había sido preparado por Dios para demostrar su gloria. Y Dios lo hizo de forma distinta. Marta y María estaban con su hermano enfermo y mandan a llamar a Jesús. Maestro, por favor, ven. Lázaro, tu mejor amigo, el que tanto te ha servido, está enfermo. Por favor, ven para que le sanes. Y Jesús a propósito no quiso ir. Algunos pudieran decir, qué mal amigo. ¿Cómo es posible? No lo visitó cuando apenas todavía había esperanza. Y esperó a que se muriera. Y no solamente que se muriera, sino que oliera feo. A propósito. ¿Y sabe para qué? Para demostrar la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se demuestra con hechos. Y los hechos se manifiestan en las personas que muchas veces no tienen posibilidades de nada. Para que la gloria de Dios sí se muestre como posible en medio de lo imposible. Entonces, lo que quiero que se lleve hoy es que tenemos un modelo de un hombre que actuó con fe, Jesús.
de que necesitamos nosotros actuar o accionar la fe, dejar de vivir con la varita mágica del milagro y comenzar a aprender las lecciones que Dios quiere que aprendamos y actuar conforme a como Dios quiere que actuemos. Lo tercero, siempre va a haber un Jordán que debemos cruzar. Y finalmente, Hechos se refiere a milagros obrando en personas distintas, en formas distintas y en tiempos distintos. Marcos, al final de su escrito, dice: Jesús, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Porque está diciendo Jesús: yo hice muchos milagros en el nombre de Dios, pero lo que ustedes van a hacer va a ser mucho más grande. Jesús predicó y se convirtieron miles. Hoy algunos predican y se convierten millones. Jesús pudo impactar en un corto tiempo una pequeña región. Hoy usted y yo podemos impactar todo un continente, porque estamos en un tiempo distinto. Pero necesitamos accionar la fe. Amén.